usted tiene que acreditar el parentesco. ¿Y cómo va a acreditar el parentesco? Con las certificaciones, ¿verdad? Que extiende el registro civil. Y así sucesivamente en cada delito. Extorsión, usted tiene que acreditar el daño patrimonial. ¿Cuál fue esa afectación patrimonial? Fue dinero, ¿cuánto dio? ¿Cómo se acredita que él dio el dinero? ¿Lo depositó en una cuenta bancaria? ¿Lo entregó mano a mano? Etcétera. Ese tipo de cosas. Entonces, si no tienen dudas con el trabajo, bueno, pero yo creo que tal vez ahorita no les van a surgir dudas porque lo acaban de leer. Yo les voy a pedir favor que no estén pendientes ahorita del chat. Yo ayer me di cuenta después de clase que todos estaban pendientes del chat, que la asistencia que sí, no leyeron que ahí decía que a las 16:45 se iba a activar. Y todos van a preguntar más pendientes del chat que de la clase. Entonces, como vamos a entrar en materia, yo les quiero pedir favor que pongan atención. Este curso es muy bonito, pero se puede tender a confundir o a tal vez a no asimilar todo el contenido si no estamos prestando la debida atención. Bueno, como les mencionaba ayer, sobre el derecho probatorio, mencionábamos nosotros que el derecho probatorio, no digo pues, que el derecho probatorio se configura dependiendo de la importancia que la legislación o doctrina le dé, de cada país le dé. Mencionaba yo brevemente ayer que en nuestro caso Guatemala no tiene una legislación específica de derecho probatorio. De hecho, ni los currículum ni los pensos académicos de cada universidad tienen un semestre donde se imparte el curso de derecho probatorio. Casi todos lo imparten en interciclos. Es decir, no se le da la prevalencia que esta rama del derecho requiere, porque estamos hablando, yo soy muy enfático en esto, estamos hablando que el derecho probatorio en este caso es con lo que nosotros, si nosotros fuéramos fiscales, con lo que nosotros pretendemos destruir la garantía constitucional de presunción de inocencia, porque para que a una persona se le dicte una sentencia de carácter condenatorio en un proceso penal, debe destruirse esa garantía y obviamente demostrar que ha sido culpable, que todas esas situaciones legales por las cuales se le acusa, que el delito por el cual se le aduce que él cometió, deben demostrarse. Y el tribunal, a través de la valoración de los medios de prueba, pues arribe a esa, a esa postura, que de verdad pues le dé el valor a la tesis fiscal y determine, no, efectivamente, pues ellos tienen razón, el Ministerio Público tiene razón, y pues aquí lo correcto es dictar una sentencia condenatoria. En el caso del juez, si la defensa pues argumenta y logra mantener esa garantía de presunción de inocencia, que no se logre destruir dicha garantía, que logre desvirtuar la tesis fiscal, que logre evitar que se confirme, que se compruebe esa tesis fiscal y acusatoria y probatoria, entonces al generarle duda al juez, lo correspondiente será dictar una sentencia absolutoria. Entonces, eso es el ejercicio por el cual yo necesito ese trabajo, porque ustedes como futuros abogados, miren, y lastimosamente en la universidad no enseñan a litigar. A mí no me enseñaron a hacer un escrito de ofrecimiento de prueba. A mí no me enseñaron cómo se diligenciaba un debate, y no estoy hablando mal de los catedráticos. Hay cosas que cuando yo fui alumno, pues me hubiese gustado que me enseñaran. Ahora que estoy en la práctica, digo yo, eso es importante que lo sepan los alumnos, porque cuando uno va a litigar, dice uno, yo me gradué, pero no me enseñaron a litigar. Me pasó a mí, hablo de mi experiencia personal. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir. Es un poquito. No digo que yo lo sepa todo, pero tampoco es que sepa nada. Pero ahí, bueno, entonces el derecho probatorio, para dar una definición, entonces el derecho probatorio eh, es aquel conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que regulan las pruebas judiciales, las pruebas sustanciales y la verificación social de los hechos, su producción, reglas para su incorporación, sus características, su procedimiento de diligenciamiento y su evaluación y valoración. Aquí prácticamente esta definición nos está hablando a nosotros, pucha, hasta el Hospital Hermanos Pedro van a recibir clase hoy. Eso es interesante. Bueno, entonces, esta definición es muy completa porque nos habla, no sé si ustedes saben, pero hay una etapa de preinvestigación. Regularmente, el proceso penal tiene 5 etapas. Hay quienes dicen que son 3, otros que son 4. A mi parecer, a mi criterio, son 5. La etapa de investigación, que también, como les mencioné, hay una etapa preliminar que pues en la práctica se le conoce como preliminar,
doctrinariamente también el código no lo establece, pero esa etapa preliminar es la que se realiza por el Ministerio Público antes de sindicar a una persona, de solicitar la orden de aprehensión y pues la primera declaración y ese tipo de cuestiones. Está la investigación, está la etapa intermedia, está la etapa del debate oral y público, está la etapa de impugnaciones y está la etapa de ejecución. Para mí son esas 5 etapas del proceso penal y están debidamente tipificadas en el Código Procesal Penal, artículos 5 y 11. Y también según los libros segundo, tercero y cuarto del Código Procesal Penal. Bueno, entonces, esta definición nos habla de todo eso. Nos habla, en principio, pues de las normas, las doctrinas e instituciones, que en este caso regulan las pruebas judiciales, sustanciales y verificación social de hechos. Y aquí nos habla de cómo se producen, cómo se incorporan, sus características, cómo se diligencia su evaluación y valoración. Estamos hablando hasta el debate. Nos habla de las etapas del proceso penal esta definición, porque tenemos que producirlas, tenemos que, en principio, pues que sean medios legales, que sean admitidos y, por supuesto, debe tener un control jurisdiccional. Hay un órgano controlador, según el artículo 47 del Código Procesal Penal, que es el encargado de controlar la investigación del Ministerio Público. Él es el encargado de verificar, pues, que se esté efectuando esta investigación de acuerdo con la ley, que no se estén violentando principios ni garantías constitucionales. Pero bueno, hablando de derecho probatorio, obviamente, si yo hablo de derecho probatorio, es que obviamente hay que probar algo. ¿Prueba? ¿Con qué se prueba? Ello me lleva, me obliga a que nosotros tengamos que establecer qué es prueba. Entonces la prueba, previo a darles una definición, pues tengo que hacer una acotación que, pues en nuestro contexto jurídico nacional, y no solo nacional, también a lo largo, pues de todos los tratadistas nacionales e internacionales, hay cierta dificultad para poder definir, para poder concebir a la prueba. Ya pues que cuando hablamos de prueba, se entiende que estamos hablando de los medios de prueba. Entonces, este término se utiliza para designar a los distintos elementos de juicio producidos por las partes o que son recogidos por el juez. O desde el sentido etimológico de la palabra, como la acción de probar y de hacer la prueba. Básicamente, esa es una definición, es un concepto muy básico de lo que es prueba. Pero para entrar un poquito más a detalle, el autor de Lepian ilustra que, mencionando que en el sentido ordinario prueba es sinónimo de ensayo, de experimentación, de revisión, realizados con el fin de aquilatar la bondad, eficacia o exactitud de algo. Trátese de una cosa material o de una operación mental traducida o no, en actos, en resultados. Él nos habla específicamente de qué es prueba, pero no nos habla concretamente de una prueba penal, de una prueba en un proceso penal para destruir la presunción de inocencia de una persona o para continuar incólume dicha garantía constitucional por parte de la defensa técnica. Pero esta definición nos indica de que la prueba es un instrumento que no sirve nada más y nada menos para confrontar la teoría con la realidad práctica. Es decir, yo tengo una tesis fiscal. Determinada persona, X persona, Juan Pérez, le dio muerte a Diego Torres, a Diego López. Y él le dio muerte tal día, a tal hora, con un arma de fuego, marca tal, línea tal, calibre tal. Y establezco esas circunstancias. Entonces, esa es la teoría del caso. Pero tengo que establecerlo con la realidad práctica. Tengo que establecer que efectivamente a ese día y a esa hora estaban ellos ahí. Tengo que establecer que el arma con la que yo indico que le dio muerte, esa arma exista, que se le haya realizado un peritaje. Debo demostrar por parte del dictamen pericial de médico legal de la necropsia, así como el dictamen balístico, que efectivamente él haya sufrido esas heridas por proyectil de arma de fuego. Pero de igual modo, el autor también nos brinda un concepto básico, sencillo y eficaz de la prueba, mencionando que en el sentido de acción de probar es la confrontación de la versión de cada parte con los elementos o medios producidos para abonarlas. Esta definición pues se comparte en el sentido procesal y judicial, dejando clara la misión de la prueba. ¿Cuál sería esa misión? Confrontar la versión de cada parte con los elementos o medios producidos para abonarlos. Esto significa que la prueba a nosotros, en un sentido estricto, nos va a servir tanto como fiscales como defensa técnica para demostrar nuestras tesis
según en nuestro caso, nuestra tesis fiscal o nuestra tesis de defensa. Porque si el Ministerio Público dice de que se le dio muerte a una persona en determinadas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, el Ministerio Público tiene que probar eso. Y por otra parte, la defensa tiene que probar que eso no fue así. En algunos casos, definitivamente, no hay mayor cosa que hacer para el defensor, más que solo verificar de que se cumplan las garantías constitucionales y procesales de su patrocinado y que le den la mínima. En algunos casos así es, pero en otros no. Advertir los errores, porque lo vamos a ver más adelante, porque usted puede tener toda la prueba, pero ¿qué sucede si hay vicios, si esa prueba es impertinente, si esa prueba fue producida por medios ilegales, si fue obtenida mediante frutos del árbol envenenado? Entonces, ese es el trabajo del defensor. Aquí en este caso, hay que probar, pero también hay que probarlo de una forma legal, de una forma que no esté viciada, que no tenga alguna circunstancia que demerite o menoscabe esa tesis fiscal. Solo voy a encender la luz, permítame un segundito. Ya, gracias. Entonces, esa es la función. No solamente se trata de probar, hay que probarlo bien. Hay que saber utilizar los medios de prueba, mejor dicho, recopilarlos, obtenerlos por medio de los mecanismos legales. Por ejemplo, si yo sé que esa persona que le dio muerte a la otra tiene el arma de fuego en su poder y la tiene en su casa, yo no voy a entrar ilegalmente a su casa a conseguir el arma, perdón. Obviamente yo tengo que procurar ante un órgano jurisdiccional la orden de allanamiento, de inspección, registro y secuestro de evidencia. Debo ir con elementos de la Policía Nacional Civil, tengo que realizar dicha diligencia dentro del horario constitucional, que es de las 6 a las 18 horas, y debo observar siempre el resguardo de las garantías y derechos constitucionales de la persona, de los moradores del inmueble. Y pues si encuentro el arma, pues obviamente tengo que secuestrarla de conformidad con el artículo 200 del Código Procesal Penal. Y a eso me refiero. ¿Cómo obtuvo el arma? ¿Por medio legal o medio ilegal? Aquí estamos hablando de un medio legal, pero si resulta que los policías vieron que él entró y le dan seguimiento y se van, pero al día siguiente regresan para entrar a la casa porque vieron que él no está ingresan y sacan el arma. Obviamente ahí estamos hablando de un fruto del árbol envenenado, porque se está obteniendo de forma ilegal. Por ejemplo, también hablemos de un arma de fuego. Si se le incauta un arma de fuego a la persona, pero viene el policía y le esmerila el registro, estamos hablando de que esa ya es una cuestión ilegal. Esa también es la finalidad de la prueba, de que se deba probar bien, de conformidad con los mecanismos legales creados para el efecto. Otro autor, Sebastián Midón, argentino, él hace alusión a que la prueba es la verificación de afirmaciones formuladas en el proceso, la demostración de tales proposiciones, lógicamente, con el propósito de convencer o persuadir al juez de que los hechos afirmados y controvertidos se corresponden con la realidad. Regresando a la antigua afirmación que hacen otros autores que mencionan que la prueba es verificación y no averiguación. Eso es correcto, porque en nuestro proceso penal, anteriormente, pues existía el método inquisitivo. Eso significaba que el juez era el que investigaba, el juez era el que acusaba y era el que condenaba. Entonces ahí pues había cierta parcialidad, ¿verdad? Entonces ya con la reforma del Código Procesal Penal del 93, pues entonces ya nuestro sistema jurídico nacional pues ya incorpora el método acusatorio. Antes era la Procuraduría General de la Nación la que hacía las funciones del Ministerio Público, pero con esa reforma el Ministerio Público, pues en el 94, ya tiene él el monopolio de la persecución penal, el monopolio de la investigación, según su mandato constitucional en el artículo 251, que su función pues es velar por este cumplimiento de las leyes del país y obviamente pues ejercer la acción penal en los delitos de su competencia, en los casos de su competencia, para mejor decir. Entonces, ahora hay un sistema acusatorio de este ente encargado de la persecución penal, que es el Ministerio Público. Al tener conocimiento de un hecho tipificado como delito o falta, investiga las circunstancias en que se cometió para establecer la posible participación del acusado y obtener una sentencia condenatoria y posteriormente los mecanismos legales recursivos, ¿verdad? A las vías a las que puede recurrir la parte que no esté conforme con el fallo, para posteriormente establecer que esa sentencia esté ejecutoriada. Esa es la función. Entonces,
Dentro de esa averiguación de la verdad, dentro de esa investigación que realiza el Ministerio Público para que la persona sea sancionada, porque el Ministerio Público acciona en nombre del pueblo de Guatemala, la República de Guatemala. Entonces la función es destruir esa presunción de inocencia, pero lo debe hacer con los mecanismos legales. Es decir, el Ministerio Público presenta los medios de prueba, el defensor pues también, y hace su control de defensa técnico para establecer la juridicidad y la veracidad de esos medios, que estén todo acorde a derecho, para que finalmente sea el juez. Las dos partes tienen que persuadir al juez, porque ahora en nuestro sistema acusatorio el juez controla la investigación, obviamente verifica que todo esté dentro del marco de la legalidad, y ya en un debate oral y público el tribunal de sentencia sea el que a través de la valoración de la prueba, el uso de la sana crítica razonada, determine si le asiste la razón al Ministerio Público que logró demostrar su tesis, perdón, su tesis acusatoria por medio de los medios de prueba, medios y órganos de prueba incorporados, o si la defensa pues logra desvanecer esa tesis acusatoria, si genera la duda razonable que en derecho pues le favorece al reo. Se dice al reo, pero lo correcto es, en este caso, al acusado, porque reo es cuando ya está en el cumplimiento de una sentencia debidamente ejecutoriada. Pero así lo establece la ley. Bueno, pero lo correcto es eso. En este caso, por el momento procesal, sería el acusado. Entonces, se persuade al juez para que él determine si cometió el delito o no, se le imponga la sentencia condenatoria o si hay dudas de que él lo haya cometido y se le absuelva. Entonces, en esta definición que yo les menciono de Sebastián Midón, este autor pues trae a colación un elemento importante que es el convencimiento del juez, porque hay dos tesis, la de defensa y la acusatoria. Deben ser cotejadas, deben ser sustentadas en los medios de prueba que se acompañan. Es decir, tienen que demostrarse que la verdad histórica a la que se aduce está aparejada de los medios de prueba que se incorporan. Y el juez, obviamente hay un principio procesal importante que es el de inmediación procesal. Él, pues a través de todo ese principio, a través del principio de concentración, de la sana crítica razonada, del sistema de valoración de la prueba, él va a determinar qué tesis es la que se confirmó. Y a raíz de ahí es que él emite su sentencia. La sentencia, recuérdense que cuando hablamos de que una persona es sentenciada, no estamos hablando de que eso sea sinónimo de condenado, porque las sentencias, recordemos que son absolutorias o son condenatorias. Entonces, cuando hablo de que emite una sentencia, pues me refiero a que él va a emitir una sentencia que en derecho corresponda, ya sea condenatoria o acusatoria. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Con toda confianza pueden levantar la mano y preguntar. Bueno, la prueba tiende a confundirse o se tiende a darle diferentes acepciones y significados. En algunas ocasiones se le usa para indicar los medios con que las partes van a probar ante un juez sus pretensiones. En otras ocasiones son utilizadas para probar la pretensión de una persona ante el órgano jurisdiccional, y otras muy diferentes, como la acepción que el juez hace luego de finalizado el proceso. Estas diferentes acepciones, específicamente tres que les menciono, es lo que a veces se tiende a confundir como prueba. Pero para poder no desvirtuar, para poder nosotros clarificar esa disyuntiva, Alsina, otro jurista, él indica pues que él entiende la comprobación judicial por los modos que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende, entendiendo una comprobación y no una verificación. Es decir, lo que las partes deben comprobar es que la tesis que se maneje de defensa o fiscal se compruebe a través de los medios de prueba que se ofrecen, que se diligencian. Y es decir, no se debe verificar. Aquí no estamos hablando que se deban verificar los hechos, aquí se deben de demostrar, se deben comprobar. Y cuando hablamos de comprobar, como la misma raíz de ese verbo indica, es a través de medios probatorios. En algunos casos, y las partes alegan proponer en sus respectivas tesis a modo de dejarle al juez la tarea de comprobar cuál de ellas se acerca más a la verdad histórica. Y en efecto, pues en nuestro proceso penal, eso es lo que se realiza. El Ministerio Público acusa, lleva una tesis fiscal acompañada de una tesis jurídica y tesis probatoria, la defensa igual,
solo que por supuesto la L es una antítesis fiscal y es una antítesis probatoria y de igual modo una antítesis jurídica. Al final el juez es el que debe establecer quién comprueba sus diferentes tesis y a raíz de ahí es donde él emite la sentencia que en derecho corresponde. Yo sé que estoy tal vez pareciendo un poquito reiterativo en lo que menciono, pero hay diversos autores que hablan sobre este tema. Entonces yo quiero pues que estemos un poquito claros en eso. Otro autor, como Davis Echeverría, él nos da una interpretación, una definición más abierta. Y él dice que la prueba ya judicial, ya sea judicial o de verificación de hechos, esta la define como el de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los hechos para los fines del proceso. Cuando hablamos de los fines del proceso, yo quiero que ustedes se aprendan de memoria el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí tenemos nosotros los fines del proceso, que como ya lo mencioné ayer y lo mencioné hoy, es que cuando se tenga conocimiento de un hecho tipificado como delito o falta, ahí estamos hablando de una etapa preparatoria o de investigación. Es donde se pone el conocimiento del Ministerio Público la noticia criminal, es el acto introductorio por el cual inicia un proceso penal. Debe establecerse las circunstancias de tiempo, perdón, las circunstancias en que este se pudo cometer. Estamos hablando nosotros de una etapa preparatoria, una etapa investigativa. Establecer la posible participación del acusado. Nosotros estamos hablando ya efectivamente pues de una etapa intermedia, un debate oral y público. Y el pronunciamiento de la sentencia correspondiente. Obviamente ahí estamos hablando de un debate, que es donde se emite la sentencia. Y posteriormente las acciones recursivas que corresponden. Entonces, ahí estamos hablando de los fines del proceso, que son 5 fines del proceso, que cada uno de esos fines corresponde a cada una de las etapas del proceso penal. Al artículo 5 del Código Procesal Penal, háganle una llamada y digan, ver artículo 11 Código Procesal Penal. Y al artículo 11 háganle la misma llamada, ver artículo 5 del Código Procesal Penal. Voy a tomar agua un momento, dime un segundo. Perdón, licenciada, con una molestia. ¿Qué artículos dijo? Artículos 5 y 11 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. ¿De nada? Sí, Sebastián. Aprovechando su tiempo de hidratación, Lick, quisiera recordarle a los jóvenes que el día de mañana será el último día de asignaciones, por si no están asignados a las preespecializaciones. Mañana es el último día y recordarles que únicamente se pueden llevar 3 cursos en el interciclo. Eso quiere decir, pueden llevar 3 escuelas y 2 escuelas y una preespecialización, o pueden llevar 3 preespecializaciones únicamente. Gracias, Lick. Gracias, Sebastián. Tomar nota de ello, compañeros, porque de nada va a servir que estén en el curso si no se asignan y si no cumplen con los requisitos que control académico nos manda para el buen desenvolvimiento de esas actividades intercurriculares. Bueno, siguiendo con ello, hablaba yo de los 5 fines del proceso. Cada fin corresponde a cada etapa del proceso, que como lo mencioné son 5. La etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de debate oral y público, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Si alguien difiere de ello, pues lo discutimos, lo debatimos jurídicamente. Bueno, posteriormente, Couture, otro jurista, él nos afirma que en su sentido procesal, la prueba es un método jurídico de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio y se asemeja a una prueba matemática. ¿Por qué? Porque él indica que en el juicio pues se da una operación de verificación de la exactitud o el error de otra operación anterior. Y fíjense que esta definición a mí me encanta, porque resume de una manera tan sintetizada, tan lógica, tan simple, lo que realmente ocurre en un debate. ¿Por qué? Porque aquí se tienen que verificar las proposiciones que los litigantes, hablamos litigantes, el litigante fiscal y el litigante particular o de la defensa pública. Hablemos defensa y ministerio público, fiscal y defensa. Cada uno de ellos formula en el juicio su tesis y pues la tiene que comprobar mediante los órganos y medios probatorios correspondientes. Pero aquí
Principalmente la defensa, es la que tiene que establecer la exactitud o el error dice de otra operación anterior, es decir, de todo el diligenciamiento, desde que se ha investigado, desde que se ha acusado, hasta que se está diligenciando la prueba. Porque, por ejemplo, yo les quiero dar un caso muy, muy particular de un caso que yo conocí, un delito de parricidio. Fíjense que el Ministerio Público, usualmente las audiencias de ofrecimiento de prueba, uno lleva una guía. El Código Procesal Penal no establece que sea de forma escrita, establece que es de forma oral, pero en la práctica procesal, usted va a la audiencia de ofrecimiento de prueba con una guía, con un escrito de ofrecimiento de prueba. Usted como Ministerio Público propone sus medios, la firma y la defensa igual. Propone los medios de su patrocinado de él y la firma y ahí se va, se intercambia. Lo que usualmente se hace es ratificar esas guías, esos escritos. Entonces, en este caso que les menciono, no fue la excepción, se ratificaron esas guías. Y el Ministerio Público resulta que imprimió mal la guía de ofrecimiento de prueba. Se traspapelaron unas hojas, entonces supongamos que en la prueba documental iba de la prueba 1 a la 6 y se saltaba a la 17. Es decir, no propuso 11 medios de prueba según esa guía y se ratificó esa guía. Cuando del juzgado de instancia penal remiten al tribunal de sentencia, el proceso va certificada esa guía. Entonces, ¿qué faltaba en esa guía que el Ministerio Público fotocopió mal, que entregó mal? Faltaba el dictamen genético, faltaba el dictamen médico legal de la necropsia, faltaba el certificado de función, faltaba el certificado de madre e hijo, porque estamos hablando de un parricidio. Habían elementos con los cuales se acreditaba la muerte, se acreditaba cuál era la causa de muerte, las pericias científicas que son irrefutables, y no lo ofreció. Entonces ahí hicieron una huizachada, la verdad. A veces pasa de que, no quiero hablar mal yo del sistema, pero a veces pues pasan ciertas cosas que jurídicamente uno piensa que no pasan, pero sí pasan. Entonces al final pues no quiero entrar a mayores detalles porque es un poquito complejo, pero ahí lo correcto era de que si esa prueba no se ofreció, se ratifica la que se está incorporando, tenían únicamente que diligenciar la que se había admitido según esa audiencia, y máxime que estaba certificado el expediente. Entonces aquí había un error de otra operación anterior, es decir, había un error en el debate de la operación, es decir, de la audiencia de ofrecimiento de prueba ocurrida en la etapa intermedia. Entonces en el debate hay tres cosas que no pueden variar, que no pueden mutarse, que no pueden variar porque para eso existen los filtros anteriores, que en este caso es la etapa intermedia, ya en el auto de apertura a juicio y en el ofrecimiento de prueba. Y son los hechos vertidos en la acusación, los medios de prueba y los órganos probatorios. Eso no puede variar. Si se admitió, se diligencia como se admitió, y si no, pues obviamente no. Entonces, les menciono este caso concreto. Al final les cuento, para resumir la historia, lo condenaron a 25 años. Se hizo ahí una huizachada que realmente yo no estoy de acuerdo en esa situación, pero lo condenaron porque el tribunal pues le enmendó la plana al Ministerio Público. Bueno, son cosas que pasan y que al final pues, ¿a qué voy con eso? Usted tiene que tener estricto cuidado al momento de ofrecer las pruebas. La audiencia de ofrecimiento de pruebas es de las audiencias a las que menos importancia se le dan jurídicamente, procesalmente hablando, porque son audiencias que son rápidas, son sencillas, y pues miren, yo no estoy hablando mal del sistema, porque yo también formo parte del sistema, pero es lo que pasa en la práctica tribunalicia. Y mi función, mi obligación moral, lo menciono únicamente por fines didácticos, no para criticar a nadie, no para criticar al MP, no para criticar a, al organismo judicial, mucho menos a la defensa. La defensa sí estuvo muy pendiente de esas situaciones. ¿Y saben qué fue lo peor? Que hasta lo confirmaron en casación. Ya al amparo ya no se quiso ir la persona condenada. Bueno, entonces, he ahí la importancia de tener estricto cuidado a la hora de ofrecer medios de prueba y su reproducción de las guías, porque al final es lo que se va a admitir, lo que se va a diligenciar en un debate oral y público. Ahora bien, solo paréntesis. El libro que yo estoy utilizando como referencia para este curso
es del licenciado José Pablo Pacheco Samayoa, se llama Derecho Probatorio. Si ustedes gusten, lo pueden descargar en Google, la verdad, y ahí lo pueden utilizar ustedes de guía por si quieren ustedes ver el tema del curso. Yo estoy utilizando más material, pero principalmente me estoy basando en este libro, por si ustedes lo quieren. Y este autor, José Pablo Pacheco Samayoa, nos brinda una prueba muy completa de lo que es la prueba, no, una definición, perdón, una definición muy completa de lo que es la prueba. Y él nos indica que la prueba es aquel conjunto de circunstancias que vienen siendo huellas, vestigios y rastros por la realización de un hecho, que se materializan y se recolectan mediante la investigación y averiguación, para luego convertirse en medios y formas que legalmente sean incorporadas a una actuación judicial o no, y así formar una tesis de los hechos que se reconstruyen a través de tal actuación. Tesis que el encargado de dicha actuación, ya sea juez o árbitro, estudie, valore y posteriormente le dé la calidad de certera. Aquí nos está hablando en esta definición muy completa de los indicios, los rastros, los vestigios de un delito que se deben de incorporar en un escenario criminal para posteriormente, en una etapa de investigación, estos puedan ser incorporados en principio para obtener un auto de procesamiento en contra del sindicado. Posteriormente, convertirse en medios de prueba o formas legalmente incorporadas a una actuación judicial, es decir, estamos hablando de un ofrecimiento de prueba para diligenciarse a un debate, y ya aquí, Derecho Probatorio se llama el libro, el autor es José Pablo Pacheco Samayoa, y ya solo quiero ver. Sí, Derecho Probatorio se llama el libro. Introducción al Derecho Probatorio. Lo voy a poner por acá, en el chat. Se los estaré compartiendo ahorita en estos momentos por WhatsApp. Ah, gracias, muy amable. Entonces, como les mencionaba, se forma esta tesis de los hechos que se reconstruyen de tal actuación, es decir, estamos ya hablando de un debate oral y público, que el encargado de dicha actuación, que en nuestro caso es el juez o tribunal, él va a estudiar esas tesis, va a estudiar los medios de prueba, los va a valorar y posteriormente les va a dar la calidad de certero. En este caso, de que se probó la tesis fiscal o se probó la tesis de defensa. Y eso es prueba según nuestro autor estudiado, y pues que para mí es una definición bastante completa de lo que nosotros estamos estudiando. Seguidamente vamos a dar paso a otro tema. Ya vimos conceptos generales, definiciones generales de qué es derecho probatorio y qué es prueba. Vimos a varios autores. Yo creo que por hoy nosotros ya tenemos una idea muy completa de lo que es derecho probatorio y de lo que es prueba. Cuando hablamos de prueba, hablamos de todos los indicios, todos los vestigios, todos los rastros recopilados en un escenario criminal para posteriormente, a través de las diligencias legales pertinentes, puedan ser incorporados y admitidos en un proceso penal para, en una etapa procesal oportuna, establecer la tesis según corresponda, defensa o acusatoria, y en este caso, pues a través de la valoración y la sana crítica razonada, se le dé la calidad de certeza que corresponda para emitir la sentencia que en derecho se amerite. Eso es prueba. Y derecho probatorio, pues es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas encaminadas a la orientación de la recopilación, obtención, diligenciamiento y valoración de los diferentes medios de prueba utilizados en un proceso penal. Entonces, hemos visto esas dos aristas fundamentales en nuestro curso: derecho probatorio y qué es prueba. Bueno, para ir retrotrayéndome un poquito, porque ya sé que es prueba, ya sé que es derecho probatorio, pero ahora tengo que ir de más a menos. Tengo que ir desfragmentando ese contenido, ese conocimiento, esas definiciones. ¿Cómo se obtienen? Para el efecto, pues, el derecho probatorio se auxilia de las ciencias reconstructivas. Las ciencias reconstructivas nos sirven a nosotros específicamente para la reconstrucción de hechos, es decir, la reconstrucción de hechos criminales, de hechos tipificados como delitos
o faltas, pero principalmente delitos, ¿verdad? Con lo cual pues se pretende encaminar una serie de actuaciones que sean llevadas a cabo tanto por las partes como por el mismo juez. Cuando nosotros hablamos de partes, yo quiero que tengamos clara una situación, que hay partes y hay sujetos procesales. No es lo mismo. Un sujeto procesal es el fiscal, es el abogado defensor, es el juez, son los querellantes. Una parte procesal es el agraviado, son los testigos, es el sindicado, per se es el sindicado. Entonces yo quiero que nosotros hagamos bien esa distinción cuando hablemos de partes y de sujetos procesales. Tal vez en un sentido amplio vamos a decir las partes procesales o los sujetos que intervienen en un proceso, pero usted que ya está estudiando conmigo tiene que saber que no es lo mismo. Hay partes y hay sujetos procesales. Bueno, estas actuaciones procesales involucran a la prueba como su eje fundamental que, a su vez, toma de las investigaciones su esencia. Las investigaciones, ya sea para un proceso o en otras ciencias, siempre van encaminadas a encontrar indicios. Estos indicios se conforman por huellas, por vestigios, por rastros que dejan luego del acaecimiento de un hecho, porque al final, un hecho que no deja huellas, vestigios y rastros nunca existió. Y fíjense que no hay delito perfecto, siempre debe haber rastros, vestigios o huellas de un delito. Cuando yo hablo de huellas, no me refiero específicamente a huellas dactilares, que muy comúnmente se les llaman huellas digitales, pero una huella digital no es una huella dactilar como usualmente nos han hecho creer. Una huella dactilar, obviamente, son las que nosotros tenemos, perdón, nailing. Sí, nailing. Casi le digo, como ya no me habló, le iba a decir Naila, ¿por qué no me preguntas? Bueno, cuando aquí estoy. Entonces, no es lo mismo, pero no voy a entrar en esa disyuntiva porque no estamos hablando de criminalística. Pero cuando hablamos de huellas, me refiero a todo aquel rastro dejado por el posible victimario o por alguna persona que pudo eh, participar en el hecho delictivo. Puedo hablar de huellas dactilares, puedo hablar de huellas de pies, de calzado, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común de buscar son huellas dactilares, porque al tener una huella dactilar, pues se remite al laboratorio de lofoscopía del INASIF y pues ahí se logra determinar incluso hasta la individualización, la identidad de una persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo se metieron a robar a mi casa, pero encuentran huellas de una persona, entonces, y se encuentra la huella, eso es irrefutable, ¿verdad? Porque las huellas dactilares son únicas. O sea, las huellas dactilares que yo tengo no las tiene nadie más, las que ustedes tienen no las tiene ninguna otra persona. Si está su huella, tú, usted, sí y solo sí. O sea, no hay para dónde. Entonces, esa es la finalidad de las ciencias reconstructivas, encontrar esos indicios conformados por huellas, vestigios y rastros que quedan posterior al cometimiento de un hecho tipificado como delito. Es decir, todos estos rastros, todos estos vestigios, todas esas huellas se tienen que obtener en el escenario criminal. Cuando hablo de escenario criminal, pues hay que establecer que efectivamente este existió. Por ejemplo, si yo quiero, en el caso que en el trabajo que les mencioné, que les dejé, por ejemplo, usted tiene que acreditar que el escenario donde se le dio muerte a una persona efectivamente exista. Usted tiene que hacer una planimetría, tiene que pedir información a Catastro sobre esa dirección para ver si efectivamente existe, tiene que buscar cámaras del sector para que estén enfocadas, o sea, hay que acreditarlo, hay que ir a hacer toma de puntos de posicionamiento global o coordenadas GPS para ver que efectivamente ese lugar existe. Eso va de acuerdo al artículo 20 del Código Penal en cuanto a la teoría de ubicuidad o el lugar de comisión del hecho delictivo. Yo sé que eso ya lo saben ustedes, pero perdón que lo esté repitiendo, pero solo es porque me sirve de ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, son cosas que se tienen que probar. El lugar de comisión del hecho delictivo. Si usted por una aportación ilegal de arma de fuego, tiene que establecer que existe el lugar donde fue aprehendido, donde se le encontró esa arma de fuego de forma ilegal.
Los sujetos de la actividad procesal están llamados a ser los investigadores y los descubridores de las verdades de los hechos que se alegan en un juicio. Dicho llamado atañe en sobremanera al juez que, como contralor de la investigación, recuérdense que esto está en el artículo 47 del Código Procesal Penal. ¿Quién es el contralor de la investigación del Ministerio Público? Cuando este contralor recibe las tesis de las partes y las examina, para luego establecer la existencia, es un hecho para demostrar que existió antes o que existe en la actualidad. Entonces, estas ciencias reconstructivas, ¿qué son? Son aquellas ciencias encaminadas a reconstruir los escenarios criminales, a establecer cómo ocurrieron esos hechos delictivos, a establecer esas circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Yo aquí les inserté una infografía. En este caso, pues ustedes podrán ver que hay un tráiler que viene y aquí se está haciendo una reconstrucción de hechos, que el tráiler venía, que aquí hay un carro. Aquí pues esta es, podríamos nosotros hablar, no lo voy a confirmar ni tampoco a negar, que es de un posible ataque armado al piloto de ese tráiler porque se lo querían robar. Entonces, pues aquí está un vehículo que resultó accidentado en la escena. Entonces aquí se está haciendo como una especie de reconstrucción. Esto es lo que sirve o para lo que nos apoyan las ciencias reconstructivas, para reconstruir esas circunstancias de tiempo, de modo y lugar en las que ocurrió un hecho delincuencial. Y que, como les dije, básicamente nos apoyan para encontrar indicios conformados por huellas, vestigios y rastros del delito en el escenario criminal. Y obviamente no solamente en el escenario criminal, porque por ejemplo, si yo resulta que yo fui y maté a una persona, pero la maté a puñaladas y me salpicó su sangre. Entonces yo me voy huyendo para mi casa y en mi casa me baño, me cambio y dejé la ropa. Entonces, si me dan seguimiento, ahí ya no estoy en el escenario criminal, pero si resulta que me logran ubicar y me hacen un allanamiento a la mañana siguiente y me encuentran la ropa, para eso sirven esas ciencias reconstructivas también, para establecer que esas manchas de sangre que yo tengo son de la víctima que quedó dentro de este lugar en el escenario criminal. Porque al final estamos hablando de rastros, eso sería un rastro, se siguió el rastro y se estableció pues que en determinado lugar se encontraba el posible sujeto activo y aún así pues elementos idóneos para la investigación, ¿verdad? No sé si tienen dudas o preguntas, compañeros. No me van a decir todo, ¿va? Porque ya no da tiempo de repetirlo, pero dudas o preguntas del trabajo, de las clases. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Fíjese, Lucas, yo tuve por un favor. problema. Sí, yo tuve un problema que aquí se fue la luz en mi casa, entonces por 15 minutos no pude atender la clase. ¿Usted no fuera tan amable en dejarme unas diapositivas o un video, por ¿Mío? favor? ¿O cómo? Sí, o sea, de la clase. Yo pensé que míos. Es del codo. También, gracias, disculpe. Fíjense, compañeros, de que hay una compañerita que está grabando la clase y ella la va a publicar en su canal de YouTube. Si gusta, le pueden preguntar en el chat. Ella está grabando las clases precisamente para eso, para que ustedes puedan visualizar su canal y pues ver las clases, por si tienen alguna duda o algo por el estilo. El canal Bueno, Muy amable. WhatsApp. perdón, Sebastián. El canal se va a poner en la descripción de WhatsApp. Ya que usted Excelente. dio la autorización y le pedí el link a la compañera. Excelente, excelente. Miren, varios levantaron la mano. Vamos a ver, Marlene Angélica. Y buenas tardes, licenciado. Yo solo con una consulta. En la clase hubo una partecita que dijo que en el debate hay 3 cosas que no pueden faltar. Una, hechos vertidos en la acusación, medios de prueba, pero me faltó una. No alcancé a copiar. Perdone. Sí, hay 3 cosas que no pueden variar, que ya no pueden modificarse en un debate, que son los hechos vertidos en la acusación, son los sujetos procesales y la prueba tal y como fue ofrecida y admitida. Repito, hechos vertidos en la acusación, los sujetos procesales y la prueba tal como fue ofrecida y admitida. Eso no Muchas puede gracias. variar en un debate.
Por ejemplo, supongamos de que yo ofrecía un testigo y no lo identifiqué con su DPI, solo puse quien se identificará en su momento procesal oportuno con su DPI. Y resulta que eso no se advirtió en el ofrecimiento de prueba en la etapa intermedia y en el debate está el defensor. No quiero que lo escuchen, me opongo porque no es la persona, porque no se cumple con lo regulado en el artículo 343 del Código Procesal Penal, porque no está su individualización. Pero resulta que el debate ya no es el momento procesal oportuno para hacer esas alegaciones. Eso se tuvo que haber llevado a cabo en el ofrecimiento de prueba. Entonces aquí la labor del tribunal es diligenciar los medios de prueba tal como fueron ofrecidos y admitidos. Si se admitió sin consignarse su número de DPI previo al debate, el tribunal lo tiene que diligenciar de esa manera. Ya la defensa lo más que puede hacer es presentar su formal protesta, dejar asentar su formal protesta, pero ya no solicitar que se deje de diligenciar ese medio de prueba o este órgano de prueba. Jocelyn. Buenas tardes, Alex. Solo quería consultarle si usted nos podría compartir sus diapositivas. Si es que en mi dispositivo se ve algo borroso y hay cosas que no pude anotar. Sí, fíjense que de hecho les voy a compartir las diapositivas, pero se las voy a compartir cada viernes, después de la última clase del viernes. Así tienen las diapositivas de toda la semana. Con esto no estoy sugiriendo, no estoy incentivando a que no copien y que no tomen notas. Quiero que tomen notas. Las diapositivas sean solamente para cotejo de ustedes, para corroboración de la información. Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Alan. Sí, buenas tardes. Con respecto al trabajo, solo quisiera saber si hay algún tipo de minutas que nos iba a mandar, ¿verdad? Algo así. Sí, yo les voy a mandar unas minutas. Como les menciono, son de algunos casos reales, por supuesto. Les pido en primer lugar su discreción. Obviamente voy a tachar los datos sensibles, pero no todas se pueden acoplar a los diferentes casos que les corresponden. Usen su imaginación, ¿verdad? Pero tampoco vaya usted a excederse en el uso de la imaginación que va a poner que va a ofrecer extraterrestres porque se vio un ovni que iba sobrevolando el espacio. No, o sea, cosas que no estén alejadas de la realidad. O sea, cosas que puedan sustentarse en un debate. Quiero que usemos nosotros la razón, la lógica, la coherencia para demostrar un hecho delictivo. Eso es lo que yo necesito el trabajo y la guía solamente lo que yo le voy a enviar les va a servir a ustedes, como su nombre lo indica, de guía, para que ustedes puedan hacer su trabajo debidamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Alguien dice qué delitos son. Usted está en el chat, Gabriela Zacarías, está en el chat de WhatsApp. Porque lo mandé ahí a las 4 menos 5. Ahí está. Pero qué bueno que no lo han leído ahorita porque eso significa que estaba poniendo atención en clase. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna otra duda. Todos están a preguntar por el tema de la asistencia. Yo creo que ya volvieron a mandar el link. Sí, la asistencia se encuentra en la descripción del grupo y el tema es relacionado a lo que vieron el día de hoy. Fíjense que hoy hay 212 conectados, incluyéndonos a Sebastián a mí. Entonces significa que deben haber 210 asistencias. Entonces, si hay más, yo creo que ahí hay una especie de anomalía, ¿verdad? Entonces, yo sí les pido mucha honestidad. Si vino, vino. Si no vino, no vino, ¿ah? Y cero bolas. Pero sea honesto, pues, no haga trampa. ¿Alguna otra duda o pregunta, compañeros? Bueno, vamos a dar por finalizada nuestra clase. Nos vemos mañana a la misma hora, el mismo canal. El